Makoto Shinkai lo dejó claro. El amor se manifiesta de distintas formas, en la vida diaria, en la cotidianidad de lo imprescindible, en el cruce de miradas de almas juveniles que están destinadas a morir juntas. También se manifiesta en la fe de uno mismo, e incluso en la fantasía, en la irracionalidad. Pero Makoto tiene un concepto claro acerca del sentimiento del corazón. No todos son correspondidos. 5 centímetros por segundo es la aceleración que toma una flor de cerezo al desprenderse del árbol. 5 segundos serán los necesarios para cruzar una mirada que puede cambiar el rumbo de una vida. Makoto Shinkai lo sabe que una mirada melancólica detona emociones inexplicables, y serán sus películas las que intentan explicar la funcionalidad del amor. Se nace de conocer a esa persona, la cual no sabes cuándo conectas con ella, pero sabes que pasará. De algún modo, Shinkai nos ha propuesto esta idea de la conexión interpersonal. Ha entendido que esto es lo que sostiene a la película. Su corazón, su alma, su razón de existir para contar esta historia. Como aquel amor que surgió del destino, entrelazado por temas misteriosos pero que se convirtió en un lazo inquebrantable en Your Name, o aquel amor místico hacia lo desconocido, en voces de una estrella distante. Amor al propio cine, cuando entre la fantasía vislumbra la referencia a uno de sus grandes maestros, Hayao Miyazaki, en El tiempo contigo. Pero de todas esas historias queda una clara reminiscencia: el amor a la imperfección del mismo sentimiento. Para la realización del Jardín de las Palabras, su director sabía exactamente cuál sería el final, incluso antes de comenzar la historia. Cuando intentó imaginar el inicio, se dio cuenta que los amores eran irracionales, ilógicos e irreverentes. Por ello, no debía alarmar por un argumento increíblemente sólido para unir a dos personajes. Lo hizo como en casi todas sus historias, por la inmediatez del momento. Algunos podrían culpar al destino. Makoto Shinkai francamente culparía a algo más ambiguo, a una hermosa casualidad originada por dos almas incomprendidas. Partiendo desde la proposición que establece Robert McKee, el Jardín de las Palabras establece un orden establecido de las cosas. La tranquilidad del parque, las gotas de lluvia golpeando las hojas de los árboles, un constructo de armonía total, la belleza que brilla por sí misma. El orden de la tranquilidad, de la belleza, que abruptamente rompe la hipnosis. La introducción del personaje solitario es la clave para romper la primera fase de euforia. El personaje que se pierde en su mundo, pero se encuentra con una figura que pone en tela de juicio su propia presencia. Con ello, existe una inevitable fuga de la melancolía escondida entre la belleza que representa el plano. La historia plantea la incomodidad de dos almas solitarias, al estar presentes en el mismo plano, pero al mismo tiempo planifica la conversación como un medio de introspección a la misma soledad del personaje, porque más allá de un creciente desarrollo de amor entre ellos, existe primero un intento por llenar el vacío propio. Según su propio creador, Makoto Shinkai, la película no retrata la soledad como algo que debe arreglarse, porque, de alguna manera, nos muestra un aura de soledad que se transforma en algo esperanzador. Esa esperanza que poco a poco empieza a romper ese lado solitario. Estableciendo el orden y rota la primera fase de euforia, el flujo de la historia es incierto. El espectador no sabe cuál es la premisa principal. Son las conversaciones las que darán soporte a la historia y nos aproximarán al eje principal de la historia: la fragilidad de los sueños y el peso existencial. Entre la calma y la paz de las lluvias del verano hay una voz melancólica que susurra, que habla despacio pero intenta gritar y, a su vez, pregunta en varias ocasiones: ¿seremos lo suficientemente buenos para cumplir nuestros sueños? Tanto para el sueño de ser un zapatero, como el sueño de ser una persona, de vivir, de reencontrarse consigo mismo. Porque los sueños son frágiles, son inciertos, en ocasiones inalcanzables, pero siempre se pueden compartir. Los sueños tienen una voz propia que se intenta expresar a los cuatro vientos, pero la persona que los tiene los reprime. Será solo con la persona correcta, con aquella que se puede compartir la pasión. Al final resulta que no has establecido un vínculo con la persona, sino con aquello que te hace sentir. Platón mencionaba que la mente pertenece al reino de las ideas,
Todo lo demás, la materia a la que está anclada la mente, es una especie de prisión material, dando próximamente a entender que el amor es algo más allá de nuestra experimentación, y solo se accede por su cercanía a la verdad. Asimismo, mencionaba el amor como algo inalcanzable, por una distinción entre lo material y lo ideal, y lo único que se puede aproximar a ello es el intento de la materialización de ideas por medio del diálogo, que abre una brecha inalcanzable hacia el mundo de las ideas de la otra persona. El amor es una distinción inimaginable que solo toma valor dependiendo del atributo que personalmente se le da a la felicidad. Así pues, Platón dejaba la puerta abierta a diferentes maneras de acceder parcialmente al mundo espiritual, de trascender a las fronteras entre lo material y lo que según él existía más allá de esto. Justamente el eje principal del Jardín de las Palabras es la simbiosis entre dos personas que se complementan una a la otra, una relación que no determina el fin, sino el comienzo. El punto de partida sería la melancolía y la soledad. El mundo se desenvuelve como un medio intrínseco para la trascendencia espiritual de no sentir la soledad, de compartir los sueños de la imagen especulativa del propio individuo, en su indiferencia ante su propia vida que se nutre del complemento del otro, como un medio para alcanzar la felicidad individual o, como lo llaman los filósofos, el amor platónico. Ese inalcanzable sentimiento que solo toma sentido a partir de la indiferencia de uno mismo y la complementación del vacío que llena un tercero. Una película del mismo género que plantea esta misma premisa de los amores platónicos sería I Want to Eat Your Pancreas, de Shinichiro Ushijima. Estrenada en 2018, sigue con la misma proposición narrativa planteada por Shinkai, el final antes del inicio. En esta cinta, los primeros planos serán el funeral de Sakura, y en retrospectiva nos contarán la historia de Sakura y Haruki, los estudiantes que establecen un vínculo, aun cuando Haruki sabe que Sakura le queda solamente un par de meses con vida por una enfermedad en el páncreas. El amor puede ser, y suele ser, tan aterrador como la muerte, solo que, a diferencia de la muerte, encubre la verdad bajo oleadas de deseo y entusiasmo. Será la relación que establecen estos dos personajes conforme avanza la cinta la que nos aproxime cada vez más a entender el diálogo de Platón, pues el creciente amor entre estos dos personajes no se desvive por un fin, sino por la inmediatez del momento, el intento por una complementación espiritual, tanto por Sakura, que intenta vivir cada día como si fuera el último, como Haruki, que en el afán de hacer feliz a Sakura, encuentra su propia felicidad, y un creciente amor que se pierde en el objeto y las emociones que ésta produce. Shinkai no establece la muerte en su película, pero sí la edad. Desde el principio pone sobre la mesa el límite de la edad en la relación de estos dos personajes. Sin embargo, la belleza de este amor incomprendido resulta ser que las almas solitarias solo pueden encontrarse con la ayuda de un tercero. Solo puede ser alguien más que encuentre la belleza en la soledad, en la melancolía, en la añoranza. El anhelo de encontrarse a sí misma, de Yukari, confronta los sueños de Takao. Es decir, estos se complementan para encontrar lo que les falta a sí mismo, en el reflejo del otro, contradiciendo a Hobbes, quien afirma que el amor es un producto del miedo a no ser reconocido, y estar solo resulta indiferente, pero se apega a la teoría de Kierkegaard, quien propuso que el amor procede del estrato más oculto del ser humano, de un lugar secreto y misterioso, enigmático, de lo más íntimo que hay en su interior. Nace del fondo del ser humano, pero no es patrimonio ni propiedad del ser humano, porque tiene un origen no humano. Si tratáramos de entender el origen de la relación de estos dos humanos, nos encontraríamos en una paradoja, porque en el anhelo por correlacionarse surge de la propia inestabilidad. Los mantiene un origen, pero mantiene una dirección, la de encontrarse a sí mismo, la de los sueños, porque el amor es una mezcla de la belleza, de la verdad y la ansia por la perfección. Incluso la propia idea de concebir esta idea en una película surge del propio amor de su director a la belleza del paisaje cotidiano del Tokio moderno, donde vivió su infancia, el apego a una época, a un lugar, a sus propias ideas, porque su amor a la melancolía se mira desde la forma en la que moldea su propia historia. La lluvia, que parece triste y sombría, es moldeada para parecer vívida, protege a sus personajes de la realidad y los esconde de las limitaciones impuestas por la sociedad. Imaginen todas estas ideas, todos estos planteamientos, en una producción de tan solo 45 minutos, pero con una poderosa manera de ser. La lluvia, al igual que el amor, son cosas hermosas, porque surgen de la inmediatez, y ninguno de los dos puede ser planeado, tampoco se puede moldear, mucho menos detener.